Hola, hola, les hago la bienvenida a un nuevo video de Python en Scikit y esta vez vamos a estar revisando derivadas e integrales en Python, integradas y derivadas numéricas, pero también simbólicas con la ayuda de ciertos módulos que les voy a presentar. Bueno, vamos directamente al tema de las derivadas. Para ello, antes de empezar, vamos a importar los siguientes módulos. Vamos a importar, bueno, como siempre, NumPy. Pero también vamos a importar SymPy como SP, que va a ser nuestro nuevo módulo, que bueno, es un módulo, o sea, es un paquete muy grande con muchos módulos, pero yo les voy a mostrar los que nos van a servir el día de hoy. Y también quiero que importemos desde scipy.misc. Aquí queremos importar el módulo derivative. ¿Para qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, primero hablemos de lo que es una derivada. Bueno, el concepto más simple de una derivada que podríamos decir es lo primero que nos enseñan con esta definición por un límite es la pendiente de una recta tangente a un punto de la curva. Y esa definición de derivada es por un límite, el límite cuando de un pequeño cambio, ¿cierto? Un pequeño cambio sobre un pequeño trozo, por así decirlo. Deben recordarlo como límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, que justamente es nuestro primer acercamiento que les quiero mostrar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir una función. Vamos a definir una función f de x, una simple, podríamos decir nb.coseno de x cuadrado más nb.exponencial de la raíz cuadrada de x. Y esto tenemos que retomar. Y ahora sí, esa va a ser nuestra función que vamos a querer derivar. Y como les decía, si utilizamos la definición más simple de derivada, podemos podemos utilizarlo e implementarlo directamente en Python como voy a definir otra función, por ejemplo df de x, que va a ser nuestra derivada, que va a estar definida con, bueno, este h que tiene que ser un h pequeño, voy a, por ejemplo, 0,01 y está definido este límite, por así decirlo. Aquí no estamos tomando un límite directamente, sino usando un h pequeño, pero se define como f de x más h menos f de x sobre h. Casi seguro que si han tomado cursos de cálculo habrán visto esta definición de derivada. Entonces aquí ya tenemos ya podríamos digitalizar nuestra derivada. Ya entonces tenemos nuestra derivada. Entonces, por ejemplo, podemos evaluar nuestra derivada en el 1.0 y nos va a dar menos 0,034. Para que tenga una referencia, la derivada exacta en 1 debería ser alrededor de menos 0,32. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos el calibre? O sea, si disminuimos el h, lo hacemos cada vez más pequeño. Aquí voy a ponerle un print, para no tener que usar cada rato, un print de f en 1. Ahí nos acercamos más al menos 0,032. Aquí era menos 0,01. Ahora sí, menos 0,032. Y si seguimos achicando esto, pero hay un problema, porque si seguimos siendo el h aún más pequeño, miren lo que pasa. Bueno, aquí no se nota, pero hay un punto de este método
aquí, aquí sería notorio que aquí ya nos alejamos del menos 0,032. Este resultado nos da un menos 0,35. Esto pasa porque esta resta el computador no lo logra procesar como dos números diferentes, entonces empiezan a haber errores de aproximaciones dentro del mismo Python y empeora la aproximación. Eso es un problema mayor de todos los métodos numéricos. Pero no los vengo a... mi idea no era mostrarles solamente cómo calcular estas cosas con la definición básica, sino que, como ya les había dicho anteriormente, cuando hay una rutina, o sea, cuando hay un ejercicio rutinario como sería derivar o integrar, hay un módulo ya existente que te facilita la vida, y es lo que les voy a mostrar ahora. Voy a borrar esto de acá, voy a incluso reiniciar el kernel, y es primero les voy a mostrar qué hace derivative del paquete scipy.misc. Lo que hace derivative, voy a definir ahora sí otra función de f de f.x, voy a llamarlo así, y que lo que me va a retornar es, voy a utilizar la función derivative, y a derivative lo tengo que alimentar, por así decirlo. Los argumentos son una función, que en este caso va a ser la función f, va a ser un punto, el punto donde lo quiero calcular, que puede ser cualquier x, y un calibre, por así decirlo, qué tan cercana va a ser nuestra derivada del valor real. Nunca va a ser exacta, pero nosotros les podemos dar un calibre, por ejemplo, y que se hace de x igual a nuestro calibre, y yo lo voy a hacer un aproximado a la 10 a la menos 8. 10 a la menos 8. Ahí sí. Ahí todo bien. Y vamos a hacer el mismo experimento ahora esta vez con df de la función f, y en 1, y nos va a dar nuestro menos 0,032. Y nos ahorramos toda la escritura de ese código, e incluso es mucho más fácil de usar porque, aquí está el argumento f nos sirve porque si definimos otra función, voy a definirle otra función acá arriba, voy a definir g de x como algo aún más sencillo, simplemente x al cubo, y ahora yo hago df o sea, la derivada de, en este caso g en el punto 1, me va a dar aproximadamente 3, que sería igual a la derivada de x al cubo en 1, porque la idea de x al cubo es 3 veces x cuadrado, y eso al valor 1 da más o menos 3, entonces sería esto exactamente. Y entonces así, con esta función derivative de scipy.misc, podemos calcular el valor numérico. Numérico no es exacto, o sea, no es simbólico, simplemente como que evalúa directamente la integral en un cierto punto. Y esto nos va a ser útil después para poder graficar la recta tangente, la famosa recta tangente de la curva, que vamos a ver después. Pero antes de eso, quiero mostrarles otro paquete de módulos, que en este caso es SIMPy, que nos permite hacer derivadas simbólicas. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder tener el resultado no evaluado de la derivada, que eso es muy poderoso para muchos casos. Después, ojalá usar esto después de aprender a derivar, ya que también es una herramienta buena, pero nos podría ahorrar mucho trabajo rutinario, como es derivar. Por ejemplo, ¿y cómo se utiliza? Bueno, lo que tenemos que hacer es usar el de SIMPy, lo importé como SP. Vamos a utilizar aquí en la caja de comando sp.diff, que va a ser nuestra derivada simbólica. El primer argumento tiene que ser
la función que quiero derivar. En este caso voy a utilizar la misma de que f de x, pero aquí no puedo utilizar una función, sino tengo que escribirla. La tengo que escribir como si estuviera escribiendo una ecuación en papel, es decir, directamente sp.coseno, aquí tengo que usar sp porque es lo que reconoce SIMPy, el coseno de x al cuadrado más sp.la exponencial de sp.la raíz cuadrada de x, y todo esto quiero que lo derive en función de x. Ya, pero antes, mira, pero ¿qué pasa si directamente quiero calcular esto? Me va a dar un error porque x no está definido. Lo que pasa es que para este módulo, primero tengo que decirle qué variables las voy a utilizar como símbolos. Y como hago eso, simplemente digo que x tiene que ser igual a sp.symbols de x, definido como un string. Con esto ya estoy definiendo que desde ahora en adelante, cuando escriba x en una función de SIMPy, lo va a interpretar como un símbolo matemático, como cuando nosotros ocupamos x en el papel. Y ahora sí, utilizando sp.diff de la función, nos va a retornar la derivada simbólica, es decir, la derivada exacta, sin evaluar, de nuestra función. Que esto va a ser, que esto nos puede ser muy útil en otros casos, no necesariamente en las derivadas numéricas, sino en otros casos donde derechamente queremos saber la forma de la función derivada y no solamente los valores. Y eso es lo poderoso del módulo SIMPy. Y bueno, esto va a ser por derivadas. Ahora les voy a mostrar algo muy parecido, que es con integrales. Para ello voy a, en otro programa aquí, voy a reiniciar el kernel. Voy a tener estos dos paquetes de nuevo, importarlos. Y quiero hablar un poco de las integrales en Python en métodos numéricos. Generalmente las integrales en métodos numéricos, bueno, hay muchos métodos para integrar. Está la regla de los rectángulos, la regla de los trapecios, la regla de Simpson y así, muchos tipos de integrales numéricas. Método numérico se llama, pero esta no es la intención de este video ni de estos cursos, sino es mostrarles herramientas para que ustedes puedan integrar. Aún así, voy a mostrarles cómo sería integrar utilizando el método de trapecios. Un método muy básico y bastante fácil de usar de los métodos numéricos para calcular integrales. Lo primero que tenemos que hacer es, claro, tener una función f de x. Quiero que sea bastante simple. Voy a utilizar simplemente x al cuadrado. Después podemos utilizar una más compleja, pues para que se den cuenta que funciona. Y queremos integrar esta variable, o sea, queremos integrar esta función entre los límites a igual a 0 y b igual a 1. Luego necesitamos un número de trozos. Como vamos a cortar nuestra integral. Bueno, si es que no están familiarizados tanto con el cálculo, la integral se puede interpretar en las definiciones más básicas como un área bajo una curva entre los ejes, el eje x y la curva. Si una curva está definida ahí como fx, bueno, espero que estén familiarizados con esto. Y cuando uno empieza a estudiar integrales, cómo se definen, uno siempre les muestra que se cortan, por así decirlo, el área que está bajo la curva en secciones rectangulares, o en este caso trapezoidales, y se calcula, porque ese área es fácil de calcular, y luego se suman todos esos pedazos para tener una aproximación de nuestro rectángulo, o sea, de nuestra área, de nuestra integral al fin y al cabo. Entonces, y eso depende, el n va a ser el número de secciones que vamos a dividir nuestro área. En este caso voy a utilizar un número no tan grande, 10 por ejemplo, y h, que va a ser el valor b menos a
sobre n. Entonces, no voy a entrar en cómo se demuestra esto del método de trapecios. Solo les voy a mostrar cómo se podría calcular, que sería haciendo un loop de i en el rango desde 1 hasta n-1, que bueno, sabemos que en los loops llega hasta n, eso equivale a llegar hasta n. Y bueno, aquí el resultado de mi integral va a ser, el resultado de mi suma primero es 0, y luego a este resultado le estoy sumando mi f evaluado en a más i veces h. Esto cuando i valga n, o sea, cuando i, se calcula así. No voy a entrar en por el porqué, pero ustedes ojalá lo puedan buscar. Y después quiero que mi valor de la integral, que va a ser el valor final de mi integral, va a ser igual a h veces f de a más f de b sobre 2 más s. Y quiero que se imprima este valor. Aquí era for. Un error de tipeo, perdón. Ahora sí. Y este va a ser nuestro valor de nuestra integral. Bueno, solo para que sepan, el valor de esta integral debería ser más o menos un tercio. La integral de x al cuadrado es, x al cubo sobre 3, y entre 0 y 1 eso es un tercio. Así que nos aproximamos bastante, 0,335. ¿Qué pasa si aumentamos nuestro número de secciones y calculamos de nuevo esto? Mira, ya nos da un valor aún más cercano a nuestro valor real. Pero como ven, si uno no está familiarizado en métodos numéricos, tal vez uno no entienda a priori esto. Si uno está familiarizado, esto es fácil, pero lo que les vengo a mostrar en realidad es que hay un módulo de SIMPy también para integrales. ¿Y cómo es esto? Lo voy a hacer aquí. A lo mejor no lo voy a borrar, lo voy a dejar acá. Ya, lo voy a mostrar en la consola. Esto es con la función, tengo que de nuevo, como reiniciar el kernel, de nuevo definir x como un símbolo. Y ahora sí, con la función sp.integrate, yo le asigno mi función, por ejemplo, estamos hablando de x al cuadrado, ¿cierto? Y esto lo integro, esto en otro paréntesis, lo integro en función de x, desde 0 hasta 1, me va a dar un tercio, me da el valor exacto de la integral. Y simplemente con dos líneas de código, en vez de todo este código acá, que puede ser incluso confuso y uno incluso se olvida de cómo utilizar este método, está claro que estos comandos, estos módulos dentro suyo están programados con métodos numéricos o con cosas mucho más complicadas, pero la idea es que ustedes sepan cómo utilizarlos para poder integrar, o por lo menos para poder verificar, si ustedes quieren, sus ejercicios de integrales con Python, que es bastante interesante. Pero incluso aún más, el módulo integrate de SIMPy te permite, si solamente no les damos los límites de integración y le usamos la función integrate, te da la integral exacta de x al cuadrado en este caso, sin la constante de integración, pero te la da al fin y al cabo. Que esto puede ser muy poderoso porque, por ejemplo, si le damos una función más complicada como la función anterior, que era
sp.coseno de x al cuadrado más sp.exponencial de x de la raíz cuadrada de x nos da la integral exacta, la integral definida de esta función, que es bastante complicada y bueno, está definido con funciones especiales. Incluso aquí usa la función Fresnel-C, la función C de Fresnel, la función gamma, funciones especiales, pero te la da exacta. Y bueno, como nota, si ustedes utilizan JupyterLab o algún tipo de notebook de Python, utilizando estos comandos, te lo deja expresado te lo deja expresado bonito, bastante amigable, más que aquí en la caja de comandos. Pero eso, si lo quieren, podemos verlo otro día. Pero lo que quiero mostrarles es que esta herramienta es tan poderosa que no solamente les calcula el valor numérico de la integral, sino que también el valor exacto. Y esto es bastante útil. Y bueno, ya para terminar, quiero mostrarles, voy aquí a copiar el último. Voy a sacar el simple porque no lo necesito. Y voy a importar nuestro querido matplotlib. Voy a borrar esta función gen y lo que voy a hacer es calcular la recta tangente. Voy a reiniciar el kernel, calcular la recta tangente de esta función en algún punto cercano, en algún punto, perdón, y graficarlo para que vean cómo se hace. Para que vean cómo queda. Por ejemplo, primero lo que quiero hacer es definir la función de la recta tangente. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, recta tangente, voy a definir RDT, recta tangente. Esto va a estar en función de f, de df y de un cierto punto a, que va a ser el punto donde vamos a calcular, de un cierto punto a, que va a ser donde vamos a calcular la recta tangente, y x. X va a ser los puntos los cuales va a tomar, los puntos por los cuales va a variar la función recta, la recta. Entonces, lo que quiero que me retorne esto, recta tangente, la fórmula de la recta tangente es el punto de evaluar, que en este caso es f de a, y esto le sumo el valor de la pendiente. El valor de la pendiente va a ser la derivada de f en el punto a, en este caso, en el punto a, y esto lo tengo que multiplicar por x menos a. Esta es la fórmula general de una recta, y exactamente, más exactamente la recta tangente. Y lo que tenemos que hacer ahora entonces es graficarlo, y para graficarlo, como ya hemos visto en el último video, lo que hacemos primero es definir un linspace, que aquí lo podemos llevar de menos 1, de menos 2 hasta 2, vamos a tomar 1000 valores. Vamos a entonces empezar a graficar. Utilizar, cambiar el estilo. Me gusta utilizar el estilo clásico. Vamos a empezar a graficar. plt.plot. Primero voy a graficar solamente la función y voy a ponerle una grilla. Falta importar aquí matplotlib.matplot as plt. Ahora sí. Aquí debe estar aparecer acá en plots. Que me faltó el plt.show. Y aquí está la gráfica de nuestra función. Incluso si queremos ponerle más cosas, podemos darle un label que diga f de
si lo escribimos así, f de x simplemente, y plt.legend, aquí está f de x, y ahora queremos poner la recta tangente, plt.plot, x también, y ahora va a ser la recta tangente, o sea, df, entonces df, en df, con df la pendiente, perdón, o sea, x van a ser los valores que va a tomar la recta, y en el punto A, este punto A tenemos que definirlo, va a ser por ejemplo el punto 1, y aquí vamos a obtener la recta tangente. Aquí, bueno, podemos modificar los límites que vamos a mostrar de x. Quiero que muestre solamente de menos 0,05 hasta 2. Aquí se ve mejor. Voy a ponerle un label también a la recta tangente. Label. Recta tangente. Perfecto. Y aquí tenemos cómo graficamos la recta tangente a un punto de una curva. Y entonces, bueno, aquí este código lo pueden utilizar simplemente variando el f de x, poniendo cualquier función acá. Debería variarles todo el código. Por ejemplo, si usamos np.exponencial de x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿qué va a pasar? Aquí está la recta tangente en el punto 1. Bueno, aquí habría que ser en el punto 1, pero también podemos quitar el zoom. Aquí entre menos 2 y 2 se ve algo así. Y este código, como les decía, le sirve para cualquier otra función. Y bueno, aquí termina el video. Está bastante largo, pero ojalá les haya servido, les haya sido útil. Y nos vemos la próxima semana en SciCat. Hagan sus dudas en el Discord, los estamos leyendo. Adiós.